todos, buenas tardes ya, padres, queridos padres de familia. El día de hoy tenemos con nosotros al doctor Pedro Macabe para tocar el tema comunicación eficaz en la familia, el arte para mantenernos unidos. Él es coach ontológico, graduado y certificado por Newfield New York Network y Newfield Consulting, miembro fundador de la Asociación Mundial de Coaching Ontológico, médico psiquiatra de profesión, especialista en terapia familiar sistémica, con estudios de maestría en filosofía y epistemología, estudios de posgrado en ciencias en Keio University de Japón, becario de BITS en sus seminarios internacionales de gestión de sistemas educativos para América Latina, con estudios en gestión de recursos humanos, conciliación y negociación, análisis relacional y programación neurolingüística. Actualmente se desempeña como profesor de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, encargado de dirigir los programas de coaching y desarrollo humano. Les pido para él un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Esto parece que no está funcionando. ¿Esto sí? Ah, sí está funcionando. Ya, es para allá. Ya. Ok, no es micrófono. Okay. Muy bien. Bueno, primero agradecer al colegio por la invitación. Ya van varios años que vengo a este evento y siempre estoy feliz de conversar con los padres de familia, porque los que vienen justamente son aquellos que están muy deseosos pues de cumplir cada vez mejor con esa enorme responsabilidad que tenemos los padres de familia, ¿verdad? Muy bien, como esto es comunicación eficaz y el subtítulo dice el arte de mantenernos unidos, vamos a comenzar con algo de comunicación, así que yo les quiero invitar a hacer una pequeña acción, que es que cada uno, con el estilo que tiene, por favor, salude a las personas que tienen a la derecha y a la izquierda, ¿sí? Salúdenlos con el estilo que cada uno tenga. Adelante, por favor, salúdenlos. Muy bien, gracias. Bueno, he visto diversos tipos de saludo, ¿eh? Muy diversos tipos y claro, cada uno tiene su estilo diferente de saludar. Todo en esta vida se puede hacer de diversas maneras. Adelante, bienvenida. Creo que hay asientos todavía libres, ¿eh? No puede quedar separada, adelante. Hay asiento acá adelante, sí, aquí adelante tenemos, acá hay otro, por ahí hay otro, ¿sí? Por favor, pónganse cómodas, cómodos. Ahí adelante hay un asiento, señora, adelante. Por acá. Sí, sí. Todos cuestan igual, no hay zona VIP ni zona platino. Muy bien. Vamos a esperar que se acomoden todos para que no haya mucho ruido. Ya está. Bien, como es comunicación, yo les voy a pedir que en cualquier momento me interrumpan si desean hacer algún comentario o alguna pregunta o pedir alguna aclaración. Les pido que por favor solo levanten su mano y me interrumpen, ¿de acuerdo? Porque lo peor que podríamos hacer es impedir la comunicación en una charla sobre comunicación, ¿no? Así que por favor les pido que intervengan en cualquier momento. Les había comentado de que todo en esta vida se puede hacer de manera diferente, como saludar, por ejemplo, ¿sí? Saludar es parte de la comunicación y toda comunicación también se puede hacer de diversas maneras. Pero podríamos, digamos, la primera categoría que podríamos diferenciar es entre lo que podemos llamar comunicación positiva y comunicación negativa. ¿Y qué significa comunicación positiva y comunicación negativa? Comunicación positiva, por ejemplo, significaría comunicación saludable, ¿no es cierto? Negativa sería lo contrario de saludable, que sería comunicación tóxica, ¿sí? ¿Qué otra diferencia? La comunicación positiva, ¿qué más? Ayúdenme con algunas palabras. Efectiva, ¿sí? Efectiva. ¿Qué sería lo contrario de efectiva? Ineficaz. No efectiva. Ineficaz, ya, ineficaz. Podría ser comunicación productiva, ¿sí? Productiva, ¿sí?
Podría ser que más que otra palabra se les ocurre en comunicación positiva. Efusiva. ¿Cómo? Efusiva. Efusiva, ya. Efusiva o afectuosa, vamos a ponerle afectuosa, ya. Proactiva. Proactiva. ¿Qué otras palabras se les ocurre? Asertiva, muy bien, asertiva. Asertiva, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra palabra se les ocurre? Constructiva. Constructiva, muy buena, constructiva. Constructiva, y aquí podríamos poner su opuesto, que sería destructiva. Destructiva, sí, destructiva. ¿Alguna otra palabra que exprese comunicación negativa? ¿Alguna otra palabra? Dañina, es tan tóxica, me parece, ¿eh? ¿Alguna otra palabra? Crítica. Crítica, pero negativa, ¿no? Es crítica negativa, sería destructiva. ¿Alguna otra palabra que implique comunicación negativa? Por ejemplo, limitante, de repente. ¿Cómo? Vilipendiosa. Esa palabra no está en mi léxico, ¿eh? Limitante, de repente, limitante, ya está. Bueno, no importa. No importa que haya más palabras. Ninguna familia puede decir que está 100% en alguno de estos dos, ¿no? Todos somos una combinación de luces y sombras, ¿no es cierto? ¿No? De repente podemos ponernos pues un 90 en un lado y 10 en el otro, 80% en un lado y 20 en el otro, 60 en un lado, 40 en el otro, 50-50 en el, no sé, en algún caso, ¿no? Y además siempre es posible ir pasando de un lado a otro, porque los seres humanos somos cambiantes, así que podemos ir pasando, ¿no? Ustedes en su familia no tienen que decirlo, porque no quiero incomodarlos, pero en ese momento mentalmente podrían conectarse y podrían sacar como una cuenta y aproximada y decir, en mi familia estamos más hacia este lado que hacia este otro, ¿no? Pues no necesariamente con un porcentaje tan exacto, pero sí aproximado, ¿no? Aproximado. ¿Y por qué es importante definir esto? Porque la comunicación positiva, todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevaría tener una comunicación positiva en la casa? Saludable, efectiva, productiva, afectuosa, proactiva, constructiva, asertiva. ¿A dónde nos llevaría? Nos llevaría a la felicidad, nos llevaría a la armonía, nos llevaría a ¿qué más? Al resultados positivos, o sea, éxito. Éxitos son resultados positivos. A la integración, armonía, integración, ya. Sí. Y en cambio, es la comunicación tóxica, inefectiva, destructiva, limitante, ¿a dónde nos llevaría? Bueno, a lo contrario, ¿no es cierto? A lo contrario, al fracaso, a la sensación de fracaso, a la infelicidad. ¿Cómo? Amargura, correcto, amargura, cierto. Muy bien. Por supuesto que si les preguntáramos a todos, absolutamente a todos, ni siquiera a ustedes solo, a cualquier familia en el mundo, qué es lo que quiere, esto de acá o esto de acá, pues todos diríamos lo mismo, todos queremos esto, sin lugar a dudas, ¿no? De todas maneras hay que preguntar, ¿no? ¿Hay alguien que quiere esto para... No creo, ¿no? Todos queremos esto de aquí. La pregunta es, si todos queremos esto de aquí, ¿por qué nos es a veces tan difícil lograrlo, ¿no? Tan difícil lograrlo. Porque todos estamos de acuerdo a dónde llegar, ¿no? Si todos estuviéramos de acuerdo en un lugar, por ejemplo, geográfico, dónde llegar, la pregunta si es que no llegamos tan fácil ahí es ¿por qué nos es tan difícil lograr esto que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque la comunicación, como cualquier otra cosa en la vida, hay que aprenderla, ¿no? No nacemos comunicándonos de manera positiva, no nacemos, tenemos que aprenderlo. O sea, la comunicación, como cualquier otra cosa en la vida, se aprende. Y podemos aprender esto o podemos aprender esto otro. Y si vemos en nuestro alrededor, medios de comunicación, otras familias, qué sé yo, vemos en nuestro entorno, en el mundo entero, ni siquiera en nuestro país solamente, cómo está la comunicación, ¿no? ¿Está 100% acá, a este lado? ¿Les parece? Para nada, ¿no? Para nada. Para nada, al contrario.
al contrario. Hay muchísimo de esto de aquí, muchísimo de esto. Y lamentablemente cada vez más. Por eso es que todos los días lo que vemos en el mundo es conflictos permanentes, guerras permanentes, ¿no? Y casi todos los problemas humanos se refieren a un problema en la comunicación, ¿no? Problema en la comunicación. ¿Alguien me puede prestar un pedazo de papel higiénico? No voy a ir al baño por si acaso, es para borrar la pizarra. Porque no tengo mota. Ah, con eso podemos borrar. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, si la idea es que tenemos que aprender, pues vamos a ver cómo es la comunicación positiva. ¿Cómo es la comunicación positiva? Tenemos muy poco tiempo, así que vamos a avanzar rapidito y vamos a tratar de compartir con ustedes las cosas más importantes de la comunicación, ¿ok? De manera que se puedan llevar algunas ideas que les puedan servir para mejorar la comunicación en su entorno, en su familia. En principio la comunicación tiene dos aspectos, ¿no es cierto? Tiene dos fenómenos. Cada vez que nos comunicamos suceden dos fenómenos. ¿Cuáles son esos dos fenómenos? Alguien está hablando, o sea, el hablar, y alguien escucha, ¿no? Escuchar. Muy bien. Alguien habla y alguien escucha. Muy bien. Sonrían porque van a para que salgan simpáticos en la foto, por favor. ¿Sí? ¿Ya vamos a terminar la secuencia? Sí, sí. Sí, porque a esto yo le llamo competencia desleal, ¿no? Competencia desleal. Claro. Cuando uno quiere compartir alguna información o algún aprendizaje, necesita tener la atención de los demás, ¿sí? Pero si hay otros factores que también jalan la atención, entonces yo le llamo competencia desleal, ¿no? Competencia desleal. Sí. Así que además él tiene el sonido de la máquina, que es más fuerte que mi voz de repente, entonces como que la atención se va para allá, ¿no? Bien, ahora sí, entonces, hay alguien que habla, en este momento ustedes están escuchando, en algún momento ustedes van a hablar, yo les voy a escuchar. Eso es la comunicación humana. Hablar y escuchar, hablar y escuchar. El problema con la comunicación humana es que hemos aprendido un modelo de comunicación que no es humana. Y eso es un problema que ahorita lo voy a mostrar. Por ejemplo, desde pequeños, desde el colegio, ¿cuál es la fórmula de comunicación que hemos aprendido? La fórmula. Si podríamos poner en una fórmula de comunicación, ¿qué sería? Comunicación es igual a ¿qué? ¿Qué cosa hay en la comunicación? ¿Cuál es el modelo de comunicación que hemos aprendido? A ver, recuerden. Un emisor. Un emisor. Un emisor que envía un mensaje a un receptor, ¿correcto? Y hay otros elementos también aquí secundarios, pero estos serían, digamos, el esquema más básico de lo que nos han mostrado como comunicación, ¿sí? ¿Qué pasa con esta fórmula de comunicación? Que cuando yo hablo, si yo sigo este modelo, yo parto de una premisa. El otro que está delante mío es un receptor, ¿sí? Es un receptor. ¿Y un receptor qué cosa es? Un receptor es como este aparato de acá, ¿sí? Este es un receptor. Por eso es que... Ah, ¿sí? Ay, muy amable, ya. Muy amable, gracias. Muy gentil, gracias. Entonces, eso es un receptor, ¿sí? Un receptor, como su nombre lo dice, recepciona las cosas tal como llegan. Si yo estuviera usando una computadora y usando el proyector ¿sí? Yo mandaría de la terminal de computadora, mandaría la información al receptor, ¿no? Y el receptor, o sea, ese proyector, lo proyectaría en el ecran y ustedes podrían darse cuenta que la imagen que está en la pantalla de mi computadora es exactamente la misma imagen que está en el ecran. Quiere decir que este aparato lo único que ha hecho es reseccionarlo tal como venía y lanzarlo ahí al ecran, ¿no es cierto? Pero eso no pasa con los seres humanos, ¿no?
Si yo me acerco, por ejemplo, a ella, ¿usted cómo se llama? Jenny. Jenny. ¿Y usted joven? Carlos. Carlos. Si yo al oído le digo a Jenny, Jenny, por favor, dile a Carlos tal frase, ¿sí? Lo más probable es que a Carlos le llegue otra frase un poquito diferente. No le llegue exactamente la misma que yo le estoy diciendo. Y aunque le llegue la misma frase, pero le llega con otro tono de voz, con otras pausas, que hace que Carlos posiblemente entienda algo diferente a lo que yo quise transmitirle a través de ella, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionamos así los seres humanos? Porque los seres humanos no somos receptores. Entonces, este modelo es un modelo de comunicación para equipos electrónicos, de repente. Pero esto no es un modelo para comunicación humana. Más bien distorsiona lo que pensamos que es la comunicación humana. Uno parte de una premisa que es equivocada. Frente a mí hay un receptor que está captando exactamente todo lo que yo estoy diciendo o lo que yo pretendo decir. No. Frente a mí lo que tengo es un ser humano que no es receptor. Es un ser humano interpretativo. Los seres humanos somos seres interpretativos. Somos seres interpretativos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que percibimos, inmediatamente, simultáneamente con lo que percibimos, le estamos poniendo una interpretación que es propia, de acuerdo al aprendizaje y a las experiencias que cada uno ha tenido en su vida. Todo lo que percibimos le agregamos nuestra interpretación, ¿no? En realidad ni siquiera le agregamos, lo entendemos con la propia interpretación. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, les dejo aquí mi número telefónico en mi casa y les voy a pedir que por favor mañana me llamen temprano, ¿ok? Y ahí termina la comunicación. Ustedes reciben solo esa información, ¿sí? ¿A qué hora me llamaría usted? 8 de la mañana. 8 de la mañana me llamaría. ¿A usted a qué hora me llamaría? 7. A las 7 me llamaría. ¿Y usted? A las 6 me llamaría. Le tiro el teléfono si me llama a las 6. ¿Usted a qué hora me llamaría? A 7. A las 7. ¿A qué hora? 7:30. Bueno, hasta ahí nomás. Para cada uno, ¿por qué me han dicho horas tan diferentes? Porque tiene que ver con la interpretación que cada uno le da a la palabra que yo he pronunciado, ¿no? Y tiene que ver con la experiencia propia de cada uno. De repente ella viene de una familia donde su mamá varias veces durante su vida le repitió: hijita, es muy mala educación llamar a casa ajena entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Alguna vez que ella quiso llamar a una amiga a las 11 o 12 de la noche, digo, ¿qué vas a llamar? No, no, no. Es mala educación llamar entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. Y a ella se le quedó como que eso es así, como que eso es la verdad, ¿no? O como que es una norma que hay que respetarla. Por lo tanto, cuando yo le digo llámame temprano, ella no tiene dudas en llamarme a partir de las 8. A partir de las 8. Pero ella viene de otra familia, ¿no? No sé exactamente cuál ha sido su historia, pero en su historia probablemente la levantaban a las 5 de la mañana, pues, ¿sí? Sí. Entonces, como la levantaban a las 5 de la mañana, para ella temprano es más o menos las 6, pues. Sí. Así que cuando yo le digo, llámame temprano, ella dice, a las 6 te llamo, pues, las 6, ¿no es cierto? Claro. Tiene que ver con su experiencia, con su historia, ¿no? Entonces, los seres humanos, y esto tiene que ver con el primer concepto que voy a compartir con ustedes, que es el escuchar. ¿Escuchar qué cosa es, entonces? ¿Escuchar es igual a oír? ¿Les parece que es lo mismo o es diferente? ¿Diferente? Y si es diferente, ¿cuál es la diferencia? Que no sean las iniciales, por supuesto, sí. Oír más interpretar. Muy bien, ¿los demás qué dicen? Entender. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia habría entre escuchar y oír? Ok, la atención es importante para que uno pueda escuchar, pero la atención no basta. Porque si yo ahorita le comienzo a hablar en japonés, usted puede estar muy atenta, pero no va a escuchar nada, solo va a escuchar unos ruidos raros nomás, ¿sí? Entonces,
Atender es importante, sin lugar a dudas, porque si no atiende no capta nada tampoco, ¿sí? Pero es solo un primer paso, atender. Es necesario también tener en cuenta que cuando uno escucha lo que hace es oír ruidos más interpretar los ruidos. Por eso hemos dicho que somos seres interpretativos, más interpretar los ruidos. ¿Ok? Entonces, cuando yo le digo a ustedes, llámeme temprano, usted escucha el ruido temprano, pero inmediatamente, ¿qué le agrega? Su interpretación. Cuando usted decide llamarme a las 8, a las 6, a las 7, 7 y media, qué sé yo, ¿a quién ha escuchado realmente? ¿A mí? ¿A mí me ha escuchado o a quién escuchó? A sí mismo. O sea, escuchó su propia interpretación. Miren ustedes, este es un concepto que yo no hace mucho tiempo lo he aprendido. Que cuando alguien me habla, el primer instante no lo estoy escuchando. El primer instante, ¿a quién estoy escuchando? A mí mismo. O sea, a mis interpretaciones. Para yo escuchar al otro tengo que hacer otra operación. Tengo que agregar otra operación. Tengo que pasar a hacer dos operaciones. Bueno, una de las dos, no es necesario hacer las dos, ¿sí? Una es o verificar o preguntar. O sea, indagar. Indagar es preguntar. Indagar, ¿sí? Indagar. Entonces, cuando yo te dije, llámame temprano, ¿qué tendrías que haberme respondido? ¿Qué es temprano para ti? ¿A qué hora? ¿Qué es temprano para ti? Cualquier otra pregunta. Pero a ver, y verificar, ¿cómo sería verificar? A las 8 está bien. A las 8 está bien, excelente. A las 8 está bien. Y justo cuando verificas a las 8 está bien y yo te diga, no, la verdad es que yo a las 8 ya estoy fuera de casa, yo a las 7 salgo, tendría que ser antes de las 7. Recién te enteras a qué me refería yo con temprano. Si no me haces esa verificación, me llamas a la hora que tú quieres y no me encuentras. Y después va a haber problemas, malos entendidos, conflictos, ¿no? O indagar también, ¿a qué te refieres temprano? ¿O a qué hora es temprano para ti? ¿O a qué hora quieres que te llame? No importa la pregunta, pero alguna indagación que lleve a que tú puedas comenzar a escucharme a mí, porque en el primer momento te escuchaste a ti mismo. Ya, eso en la familia, ¿cómo creen que pasa todo el tiempo? Todos nos hablamos en la familia, ¿no es cierto? ¿No? Ustedes, sus hijos le hablan, ¿no? Entonces recuerden, el primer instante que su hijo le está hablando, usted está escuchándose a sí mismo. No está escuchando a su hijo, ¿no? Para escucharlo a él, si es que desea escucharlo también, ¿no? Sí, porque a veces siempre dice lo mismo, fastidioso, qué sé yo. No, pero si quiere escucharlo, tendría que o indagar o verificar. Si no, no está escuchando al otro, se está escuchando a sí mismo. Mamá, ¿qué tal cosa? Inmediatamente yo le caigo encima, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya saqué mis interpretaciones de qué cosa es, ¿no? Y de repente no es lo que estoy suponiendo. El problema con esto es serio, no solo en las familias, en la sociedad, en todas partes. ¿Por qué? Porque estamos siempre pensando que somos seres receptores y que todos deben entender exactamente lo que uno está diciendo. No es así, lamentablemente. Somos seres interpretativos. Los chicos de hoy incluso tienen otras interpretaciones de las cosas que nosotros los adultos. Han cambiado demasiado las cosas en los últimos 20 años, ¿no? De repente hace 50 no era tanto, ¿no? Lo que yo hace 50 decía, mi papá también lo decía, hablábamos casi el mismo lenguaje. Ahora no, ahora es bien diferente, ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, si uno no verifica o no indaga, capaz está interpretando solo lo suyo y aparecen luego los conflictos y los malos entendidos. Es muy fácil, es muy fácil. Y este es el inicio de todo el proceso de conflicto, porque los seres humanos, ¿cómo funcionamos? Los seres humanos funcionamos más o menos así. Todo el tiempo estamos percibiendo el mundo exterior que nos rodea el mundo exterior, lo estamos percibiendo. Todo el tiempo estamos percibiendo, bueno, no cuando dormimos, pero en general estamos percibiendo todo lo que nos rodea. Lo que hacemos de inmediato y en simultáneo es interpretar lo que percibimos, Y lo que interpretamos, ¿qué cosa desencadena en nosotros? Emociones. Emociones desencadenan, emociones. Y emociones son una serie de cambios fisiológicos que hacen que uno
prepare al cuerpo para responder de determinada manera. Y, por supuesto, a continuación, las emociones que determinan lo que hacemos, nuestras acciones. O sea, nuestras acciones están determinadas por nuestras emociones. Y nuestras emociones están determinadas por nuestras interpretaciones. Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que usted se sube al Metropolitano o al tren, ¿cómo se llama? Sí, el tren eléctrico, el metro, al metro de Lima o al Metropolitano, cualquiera de estos sistemas de transporte público se sube, no hay asiento, así que está usted parada, ¿no? Está usted parada. De repente usted siente que alguien le está tocando su trasero, ¿sí? Entonces usted que ha escuchado las noticias, que el acoso y todo eso, ¿no? Si paramos en ese momento la escena y le tomamos su presión, ¿cómo está su presión? Alterada. Se ha subido su presión. ¿Su pulsación cardíaca estará igual? No, ha aumentado. ¿Sus músculos cómo están? ¿Relajados o están tensos? Tensos, ¿por qué? Porque usted cuando percibió que le están tocando, usted interpretó, me están faltando el respeto, me están agrediendo, ¿sí? ¿Y qué emocionó? Rabia, enojo, ¿no es cierto? Y la rabia y el enojo se manifiestan en latidos cardíacos más acelerados, tensión muscular. ¿Y por qué se pone así todo el cuerpo? Porque la rabia y el enojo nos prepara ¿para qué? Para la lucha, para luchar, ¿no es cierto? Para luchar, para enfrentarse a una amenaza, ¿no? Relajado uno no puede enfrentarse a nada, ¿no es cierto? Tiene que estar muy contracturado y preparado con mucha oxigenación para poder enfrentar a una supuesta amenaza, ¿correcto? Entonces, miren, hemos parado la imagen ahí y su cuerpo todo. Lo que pasa es que esto sucede en el cerebro en milésimas de segundo. En milésimas de segundo. Nuestro cerebro funciona en milésimas de segundo. Por eso ¿cómo se llama? La conciencia no la puede atrapar todo este funcionamiento, porque es muy rápido, ¿no? Entonces, en milésimas de segundo usted ya está lista para destruir a ese desgraciado que se está atreviendo a hacer algo indebido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Voltea para la lucha, lista para la lucha, y ve a un niñito de 3 años de la mano de su mamá que está tratando de pasar para ir más al fondo, ¿sí? Entonces, quien la tocó es el niño, ¿no es cierto? Ya, entonces, paremos otra vez la escena ahí, ¿sí? ¿Qué pasa con su presión? ¿Ya se normalizó? Su cara estaba con cara de pocos amigos, por decirlo elegantemente, ahora tiene una sonrisa. Sus latidos cardíacos ya bajaron a lo normal. Pero, ¿qué ha pasado con toda su fisiología? ¿Cómo se ha transformado tanto para un lado y después para el otro? ¿Quién transformó esa fisiología? Usted mismo, usted misma, con la interpretación que hizo. Porque cuando voltea listo para darle su merecido al desgraciado, ¿sí? Y se encuentra con el niño, ¿qué cosa interpreta? ¿Qué interpreta usted? ¿Interpreta que le han faltado el respeto? No, ya. ¿Interpreta que la han agredido? Tampoco. ¿Qué interpreta? Un inocente niño está tratando de abrirse camino para pasar más atrás del bus o del tren, ¿no es cierto? Y le despierta ternura incluso, por eso se sonríe. Mira, ya estaba lista para agredir y cambia totalmente. Si el sujeto se hizo loco y... ¿Cuál? No hay sujeto, no. ¿Cuál sujeto? No había nadie. Por eso no me agregue más personajes a la escena. No me agregue más personajes, porque si le agregamos otro personaje, por supuesto que aparecen otras emociones, sin lugar a dudas. Claro. No, yo solamente he descrito algo muy simple que es, ¿qué percibo yo? Uno emociona y actúa de acuerdo a qué? A lo que percibe, no de acuerdo a lo que pasa en el mundo. Entonces, si usted percibe que es un niño, esa es la escena que estoy planteando yo. Ahora, ¿y si a esa persona le gustó que No, por eso mismo sonríe, pues, porque le gustó, pues. Sí. Por eso sonríe, porque le gustó. No, lo que usted está planteando es algo diferente.
lo que me imagino está pensando en lo siguiente: ¿cómo es posible que ese niñito haga una acción y la señora voltea, se da cuenta y le sonríe y no hace nada? Usted hace lo mismo y lo meten preso, ¿sí? Sí. Y está haciendo la misma acción. ¿Por qué si lo hace él, usted no cambia de fisiología? Si usted voltea y lo ve a él, ¿sí?, le baja la presión arterial, le bajan los latidos, se le sube más, ¿sí? Sus músculos se relajan, al contrario, más bien se tensan más, ¿no es cierto? Se tensan más. ¿Por qué? Porque su interpretación ahí es diferente. Se confirma la interpretación previa que hizo. La suposición que hizo está confirmada ahora. Y como está confirmada, ahora sí se enrabia más, se enoja más. ¿Y cuál es su acción? Le dice su vida o lo denuncia, o qué sé yo, ¿no es cierto? No sé. A lo que quería mostrar es cómo nuestras interpretaciones son las que determinan todo lo que hacemos, todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué estamos interpretando cuando nuestros hijos nos hablan, por ejemplo? ¿Qué estamos interpretando? ¿Qué estamos interpretando cuando nuestra pareja nos habla? ¿Sí? Cuando nuestra pareja nos habla. La primera interpretación siempre es nuestra. No estamos escuchando al otro lado, a la otra parte. Y peor si ya le tenemos una emoción, un sentimiento más o menos negativo. Estoy molesto o molesta con mi pareja, ¿no? ¿Me quiere decir algo? ¿Qué creen que interpreto? Está pesado otra vez, ¿no? Por supuesto emociono, enojo y no lo escucho, lo largo, ¿no? Y de repente me quería decir algo bien importante para la familia o para nosotros. Pero yo ya estoy con la predisposición de un sentimiento negativo que hace que ya no pueda escuchar a la otra persona. Casi todos los problemas familiares tienen que ver con la escucha. Tienen que ver con la escucha. Este es el punto más crucial en todos los problemas familiares. Se escucha algo diferente, escuchamos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque como no hacemos esto, porque para pasar de aquí a acá hay que primero conocer que existe esto, porque si no tampoco puedo pasar a algo que ni siquiera sé que existe, ¿sí? Pero aunque sepa que existe esto, para pasar de aquí a acá necesito un cierto nivel de autocontrol para pararme a mí mismo y decir, a ver, yo he entendido esto, pero chequeemos. Y preguntarle, hijito, ¿a qué te refieres con eso? ¿Tú me estás diciendo tal cosa? Verificar o preguntar, ¿no? Porque si no hago eso y lo doy por entendido lo que yo interpreto, lo puedo sancionar, le puedo caer encima, lo puedo largar, etcétera, etcétera. Convencido o convencida de que mi interpretación es la verdadera, ¿no? Lo cierto es que nuestro cerebro no funciona así. Por eso, por ejemplo, los que trabajan en delivery, los entrenan, ¿no? Ustedes cuando piden algo por delivery, ¿qué hace la señorita al otro lado del teléfono después que usted terminó su pedido? Confirma el pedido. Verifica el pedido. Y uno dice, pero ¿para qué me repite todo? ¿Acaso está sorda? ¿Acaso no escucha? ¿O esta está en ¿cómo se llama? En algún negocio con la telefónica para hacer durar más la llamada? ¿No? ¿Por qué tiene que repetir toditito? Tiene que repetir toditito tu pedido. ¿Por qué? Porque en ese sistema de delivery, si ella escucha algo diferente a lo que tú has pedido, ¿sí?, te va a llegar lo que tú no has pedido. O no te va a llegar lo que sí has pedido y tú no vas a recibir el pedido. Y eso significa pérdida para la empresa, ¿no? No solamente en la venta, sino en la movilidad, en el voucher, etcétera, etcétera. Es imagen, etcétera, etcétera. Por eso entonces están entrenada la gente en delivery para que verifiquen el pedido, ¿no? Adelante, bienvenida. Sí. Igual cuando usted va a comer a algún restaurante, ¿no es cierto? Ustedes van a comer a un restaurante. Cada uno pide lo que quiera pedir, por supuesto. ¿Qué hace el mozo? Un buen mozo, no por simpático, sino por efectivo, ¿sí? Un buen mozo, ¿qué hace antes de irse? Verifica. Dice, a ver, ¿qué tenemos entonces en los pedidos? Un lomo saltado. Ella dice, sí, lomo saltado, ya, muy bien. Un apanado con arroz. Y ella dice, no, oiga, no, yo le he pedido con papas, no con arroz. Ah, disculpe, señora. Felizmente estoy verificando y puedo cambiar el pedido, ¿sí? Porque si no verifico, regreso con el apanado
con arroz y la señora lo va a rechazar, ¿no? O lo rechaza o se lo va a tener que comer nomás, ¿sí? Una de dos, pero va a estar a disgusto, ¿no? Capaz ya no viene más, ¿sí? Ya no viene más. Entonces, bien, yo sé que hablar de comida a esta hora es un poco agresivo y imprudente, pero impertinente, pero disculpen por eso. Entonces, miren cómo es tan importante aprender a practicar en la familia el verificar y el indagar, especialmente con los hijos. Hay que indagar, porque la verdad es que si uno no indaga, es posible que uno le acierte en sus suposiciones, sí es posible, pero también es posible que se equivoque. Y vamos a generar conflictos o qué sé yo, ¿sí? No tenemos tiempo para hablar de más cosas, porque si les preguntaría, por ejemplo, pero aunque sea, traten de memorizar alguna situación en donde realmente hubo algún malentendido por falta de verificación o de indagación, ¿no? Pero para evitar eso, lo primero que hay que aprender, y con eso cierro esta parte, es que se queden con la idea clarita de que cuando usted escucha en el primer instante a alguien, no lo está escuchando a ese alguien, se está escuchando a sí mismo. Solamente uno escucha al otro después de haber verificado o haber indagado, ¿no? Y la mayoría piensa que esto es innecesario. ¿Por qué? Porque parte de este modelo, ¿no? De este modelo de que todo lo que yo digo, el otro lo capta exactamente. Por ejemplo, hasta ahora he hablado algunos minutos, 15, 20 minutos, y estoy seguro que todos han escuchado cosas diferentes, ¿sí? Sabe Dios que habrán escuchado, ¿sí? Yo no puedo saberlo, no puedo saberlo, ¿sí? A menos que lo verifique. Por ejemplo, ¿cuál sería la única idea que yo espero que se lleven hasta este momento de la charla? ¿Cuál sería? Sí. Ya está. ¿Alguna otra idea relacionada con eso, pero dicha de otra forma? Recordar que la otra persona no es un receptor, sino también es un ser humano. Excelente. Recordar siempre, tener presente que mi hijo, mi pareja, no es un receptor. Es un ser interpretativo, ¿sí? Y que va a interpretar lo que yo diga a su manera, según lo que ha aprendido, ¿no? Dígame. Todo lo que he dicho hasta ahora está muy interesante, pero hay algo muy importante que usted dijo, que el ser humano se basa en sus experiencias previas. Es cierto. De conocimiento. Nosotros un poco somos lo que fueron nuestros padres con nosotros. Yo soy profesor. Muy bien. Mi pregunta va al tema, Muy ¿qué bien. pasa con estos padres? Sí. Que tienen, por respeto a todos los padres presentes, de repente algún tipo de problema en el pasado, ¿no? Sí, claro. Y lo tiran contra un niño que no tiene nada que ver. Sí. Entonces, la pregunta va claro, si bien mi niño me dice algo, yo lo escucho, luego lo interpreto, luego lo indago, pero ahí están los demonios internos que... Entonces, hay un tip para que... No, excelente su pregunta, le agradezco, su pregunta es excelente, porque verificar e indagar lo único que me lleva es a saber qué cosa piensa o dice el otro, no me lleva a que yo esté de acuerdo, ¿sí? Es posible que yo no esté de acuerdo, y por mis propias experiencias, ¿no es cierto?, personales, qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé si yo soy un homofóbico, por ejemplo, porque tengo problemas de ese tipo en mi vida personal, ¿no? Y mi hijo me dice, voy a ir al cine con X nombre. Y digo, ¿y ese nombre es de un chico? Estoy verificando, ¿es de un chico? No, sí, es de un chico, ¿no? Por ejemplo, Jesús me dice, ¿no? Yo digo, bueno, pero hay mujeres Jesús también, ¿sí? ¿Sí? No, Jesús no solamente es nombre de hombre, también es de mujer. Entonces, ya yo verifico o indago, ¿no? Y me confirma que sí es un chico. Ya, ok, está bien, ya con esto sé qué cosa que yo decirme, lo tenemos claro, pero en la interpretación hay algo más que la semántica. En la interpretación hay también los prejuicios que yo pueda tener. Y ahí, hasta ahí sí no llega. Vamos avanzando un poquito para entrar en el tema de los prejuicios. Totalmente. Totalmente, así que su pregunta es muy, muy pertinente. Escuchar siguiendo este parámetro no garantiza ni la armonía ni que nos llevemos bien. Lo único que garantiza es ya sé a qué te refieres, ¿no? Sí, ¿no? Algo así que tú me digas 2 más 2 es 5.
¿sí? O yo te diga 2 más 2 es 5, cualquiera de los dos. Entonces tú no te parece bien, entonces y verificas. ¿Tú estás diciendo que 2 más 2 es 5? Sí, sí, es 5. Entonces indagas, pero ¿y entonces 2 más 2 cuánto es? Entonces 2 más 3 cuánto es, qué sé yo, ¿no? Y te digo otro número, entonces tú dices, pero estás equivocado, no, yo estoy bien. Y se arma un conflicto entre tú y yo. Ya has verificado, ya has indagado, pero eso no garantiza que nos llevemos bien. Porque si tú sigues con tu idea y yo con la mía, nos vamos a seguir chocando. Eso vamos a verlo en el siguiente punto. Hasta aquí nomás quería avanzar en este punto y vamos a avanzar al siguiente. ¿Alguna otra pregunta sobre el escuchar? Para pasar ahora al hablar. Si no hay otra pregunta, ahora revisemos el hablar, el otro fenómeno, el hablar. Cuando los seres humanos hablamos, por supuesto decimos muchísimas cosas, pero hacemos 2 cosas principalmente. Sí. Podemos describir la realidad o podemos generar la realidad. Esto es algo muy importante porque siempre hemos pensado que hablamos solamente para describir, para compartir información, ¿no? Pero no, la función más importante del hablar es generar realidades. Y de hecho todo el tiempo estamos generando realidades aunque no nos demos cuenta. ¿Qué cosa es generar una realidad? Es con palabras producir algo que antes de que hablemos no estaba en el mundo. Por ejemplo, estar aquí todos reunidos esta mañana. Es gracias a alguien ha creado esta realidad. ¿Cómo se creó esta realidad? De estar aquí a esta hora juntos. Porque alguien habló y dijo, de tal hora a tal hora tenemos tal charla, si les interesa, en tal lugar, ¿no? Sí. Y así es que nos hemos reunido. O sea, no hemos llegado aquí por arte de magia. Es porque hubo alguien que nos envió una información, ¿no? Y hemos coincidido en este lugar por los intereses comunes, ¿no? O sea, esta realidad ha sido creada, ha sido generada. Esta no es una realidad que exista fuera de la comunicación. Sin comunicación, esta realidad nunca sucedería, ¿no? Nunca sucedería. Entonces, tenemos 2. Lo primero que hay que aprender cuando uno habla es cuándo está haciendo una afirmación y cuándo está haciendo un juicio, por ejemplo. Un juicio. Esta es una de las primeras cosas que quiero mostrarles en el hablar, porque esto es lo que genera el mayor sufrimiento humano, en las familias y en todas partes. En las familias y en todas partes, el confundir estos 2 fenómenos, el vivir el uno como si fuera el otro, o sea, confundirlos, es lo que lleva a casi todo el sufrimiento humano. Así de dramático es este tema que en este momento estoy introduciendo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Los seres humanos hacemos afirmaciones cuando pretendemos describir la realidad. Por eso la fórmula sería: la realidad ya existe y yo emito una afirmación. Por ejemplo, si yo digo, esto es una pizarra, ¿la pizarra existía antes de que yo abriera la boca y hablara o no? Sí. Ya existía, ¿ya? O sea, lo único que yo he hecho con decir la pizarra, esto es una pizarra, es dar cuenta de algo que ya existía previamente. Previamente ya existía y yo doy cuenta simplemente de lo que ya existe. Describo lo que ya existe. Por eso es que en afirmaciones es posible que las afirmaciones sean verdaderas o sean falsas, ¿sí? Porque como estamos hablando de una realidad que ya existe, entonces es posible probar una prueba objetiva de que lo que estoy diciendo es verdadero o falso. ¿Correcto? Hasta ahí. Por ejemplo, si yo digo, hoy es miércoles, ¿qué me dirían ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Y en base a qué me dicen que es falso? ¿Ah? Y la realidad, pero ¿qué cosa usan para probar? El calendario, muy bien, el calendario. Entonces, el calendario, ahí está, eso es algo objetivo que todos lo podemos ver. Y entonces está clarísimo que estoy diciendo una afirmación, pero falsa. Se puede ver la falsedad, porque se puede probar la falsedad, ¿sí?
Alguien me dice, usted no es peruano, yo digo, no, yo sí soy peruano. Esta discusión se acaba rapidísimo. Cuando yo hago, ¿qué cosa? Cuando muestro mi DNI o mi partida de nacimiento. ¿Por qué? Porque esta es la prueba para ver cuál de las afirmaciones es verdadera y cuál es la falsa, ¿sí? Cuando hablamos de afirmación, casi nunca discutimos. Casi nunca entramos en conflicto. Los conflictos no están acá. ¿Por qué? Porque como hay alguna prueba objetiva, sobre eso no se puede discutir, ¿no? Incluso podría decir, bueno, me equivoqué, pero no hay forma de seguir insistiendo en algo, ¿sí? Porque hay una prueba. Pero cuando los seres humanos hablamos, y la mayor cantidad de tiempo que hablamos, no estamos haciendo afirmaciones. Lamentablemente. O no sé si lamentablemente, pero no estamos haciendo afirmaciones. La mayor cantidad de cosas que hablamos están en este rubro, en juicios. Y cuando uno hace un juicio, no está describiendo la realidad, está generando una realidad. Está generando una realidad. Por eso la fórmula del juicio es: el juicio genera realidades. Genera realidades. El juicio genera realidades. Ahora, el juicio pertenece a un tipo de forma de hablar que es la declaración. La declaración. La declaración. ¿Sí? La declaración. Y la declaración tiene varias formas que ahora le voy a comentar. Y todas las declaraciones, o sea, todos los juicios y todas las declaraciones generan realidades. La realidad no existe antes de que uno la diga. Lo que pasa es que la afirmación y los juicios tienen la misma estructura gramatical y se confunde. Se confunde. Por ejemplo, si yo digo, usted es una mujer, ¿eso qué cosa es? ¿Afirmación o juicio? Afirmación. Pero miren, ahora digo, usted es una mujer bonita. ¿Ahora qué es? Ahora ya no es afirmación, ahora es juicio. Y tiene la misma estructura. Parece que son sinónimos, parece que es lo mismo. Cuando yo hago afirmaciones, estoy hablando ¿de qué? Estoy hablando del mundo exterior, de lo que hay allá afuera. Usted es una mujer. Usted es una mujer. Estoy hablando de algo que está fuera de mí. Cuando yo digo, en cambio, tú eres una mujer bonita, ya no estoy hablando de ti. Disculpa si te ofende lo que estoy diciendo, pero no, porque tú no eres bonita. ¿Sí? No, fea tampoco, ¿eh? Ni fea ni bonita. Ni lo feo y lo bonito no está en las personas. ¿En dónde está lo feo y lo bonito? Lo grande y lo chico. Lo bueno y lo malo. Todo está en el observador, en el ojo del observador. A mí me pareces bonita, que es diferente. No es que tú seas bonita, a mí me pareces bonita. A mí me pareces bonita. ¿Sí? Entonces, el juicio a lo que se refiere es del mundo interior del que está hablando. Del mundo interior del que está hablando. No se refiere al mundo exterior. Por lo tanto, si tú me dices, tú eres Pedro, estás hablando de mí. Si me dices, tú eres un imbécil, ya no estás hablando de mí, ¿eh? No sé de quién estás hablando, pero de mí no. De mí no. ¿Sí? Ahora, también podría decir que estás hablando de mí, porque los juicios no pueden ser ni verdaderos ni falsos, porque no se puede probar. Pero sí pueden ser, los juicios pueden ser válidos o no válidos. ¿Y quién valida un juicio? El que escucha. El que escucha. Así que si tú me dices, eres un imbécil, ¿sí? Yo tengo dos posibilidades. Que lo valide y diga, ay, ya se dio cuenta, ya, no, qué pena. ¿Sí? 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 O diga, no sé de quién está hablando, porque yo no me siento imbécil, por lo tanto no es conmigo. Es como que yo le dijera a ella, Rubia, Rubia, venga por aquí, Rubia. Ella dice, ¿a quién estará llamando? Porque a mí no me está llamando, yo no soy rubia, ¿no? Entonces igualito, si a mí alguien me dice, maricón, yo volteo y digo, ¿a quién estará llamando? Porque no es conmigo, ¿no? ¿No? Pero si yo digo, me estás ofendiendo, ¿qué estoy diciendo? Yo te valido lo que estás diciendo, solo que como lo has dicho en público, me estás ofendiendo, pues, ¿sí? Si me lo hubiera dicho en privado todavía pasaba, pero... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, miren las dos posibilidades que tenemos cada vez que alguien emite un juicio. O validarlo o no validarlo. Pero ¿qué hacemos los seres humanos en las familias y en todas partes? Todos los juicios los validamos. Todos los juicios los validamos. Alguien me dice, eres así, ay, yo soy así. ¿No? Eres un tonto, ay, soy tonto. ¿No?
Porque me lo dijo fulanito. Es un juicio de ese fulanito. No está describiéndote a ti, ¿no? Ahora, si tú te ves igual, ese es otro tema. Entonces no tienes que molestarte con el fulanito, pues, porque tú te ves lo mismo. Tú te ves lo mismo. ¿Yo por qué me voy a molestar si alguien me dice, tú tienes rasgos orientales? ¿Por qué me voy a molestar si está describiendo? Yo comparto la misma idea. ¿Por qué me molestaría? ¿Sí? ¿No? Entonces miren ustedes cómo el problema con los juicios es el mal uso de los juicios. ¿Cuál es el mal uso de los juicios? Los juicios se pueden usar mal de 3 maneras y eso lo hacemos todo el tiempo en la familia, lamentablemente. A ver, voy a poner aquí, mal uso de los juicios. Número 1, juicios inauténticos. Inauténticos. ¿Qué cosa es juicios inauténticos? Que no son tuyos. Los has heredado porque así te lo enseñaron, o la sociedad dice eso, por eso tú lo repites como loro. Los prejuicios están en este primer rubro, ¿no? En este primer rubro, ¿no? En este primer rubro están los prejuicios, ¿no? Los prejuicios. Y todos lo tenemos porque culturalmente hemos aprendido un montón de juicios. Esos son los juicios inauténticos, no son tuyos. Tú no lo has elaborado y no has sacado un juicio. Miren ustedes, los seres humanos todos necesitamos hacer juicios. O sea, no se puede dejar de hacer juicio porque moriríamos en ese momento. Tenemos que hacer juicios en todo momento. Por ejemplo, yo si voy a echarme un poco de agua para mojarme la boca que está seca, yo tengo que hacer el juicio de que esto no es veneno. Tengo que hacer el juicio de que esto es agua mineral. Porque si no, no puedo tomar ninguna decisión si no hago un juicio. O sea, los seres humanos en cada instante tenemos que hacer juicios para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones. Tengo que suponer, o sea, hacer el juicio que no es alcohol, por ejemplo, ¿no? Que no es alcohol. Si no, no haría este acto, no realizaría este acto. Si estoy caminando, lo mismo. Todo el tiempo tengo que estar haciendo el juicio de que piso duro, no, eso no es, ¿cómo se llama? No me voy a hundir. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo juicios, ¿ah? La mayoría incluso en automático lo hacemos, en automático. Y lo hacemos en automático basado en la experiencia previa. No necesitamos hacer consciente todos los juicios, porque ya en base a la experiencia previa lo repetimos nomás. ¿Sí? Lo repetimos. Pero todo el tiempo estamos haciendo juicios y es inevitable hacerlo porque los juicios van a ser lo que nos lleve a tomar decisiones. Y todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. ¿Cómo han venido ustedes aquí? Si habían 6 posibilidades de ir a 6 salones diferentes a la misma hora. No creo que hayan mandado a su clon a otro salón. Es decir, ustedes han elegido estar aquí. Yo les agradezco enormemente por estar aquí, ¿sí? Porque si no hubieran elegido, a las 10 no le voy a hablar, ¿sí? Entonces, por eso mi enorme gratitud para ustedes, ¿no? Por estar aquí. Pero ¿cómo lo han elegido? Porque han hecho algún juicio, ¿ah? No han hecho ninguna afirmación. Han hecho algún juicio, ¿no? Que después se ensarten, es otra cosa. Pero cuando uno va a un restaurante, ¿qué hace? Le ponen una carta. En la carta, ¿hay un plato o hay 20, 30, 40 platos? 20, 30, 40 platos, ¿sí? ¿Cómo elige usted? ¿Con afirmaciones? No, con juicios elige. Si no hiciera un juicio, no podía elegir. Solamente se pasaría describiendo, tal, describiendo nomás. Para elegir se necesita hacer un juicio. Esto es mejor que esto es más rico que esto. Y se puede uno, como vuelvo a repetir, quedar insatisfecho al final. Pero así funcionamos los seres humanos, no tenemos otra manera. Todo el tiempo estamos tomando decisiones en base a nuestros juicios. Muy pocas veces en base a afirmaciones, muy pocas veces. Entonces, el primer mal uso es el de tener juicios inauténticos y que nuestros juicios, que son nuestras interpretaciones son juicios, nos lleve a ciertas emociones y nos lleven a actuar, Por ejemplo, ¿qué juicios o prejuicios culturalmente hemos aprendido en nuestra sociedad? A ver. Los prejuicios son juicios, igualitos, es lo mismo. Sí, son sinónimos. ¿Qué juicios? ¿Ah? El peruano es impuntual. Muy bien, basado en ese juicio, cuando mi hijito venga y me dice, papá, me han invitado a mi cumpleaños, al cumpleaños de un amiguito, es en tal lugar, ¿no? Acá está la tarjeta. Ah, ya, mi amor, el domingo vamos entonces, ya, yo te llevo. El domingo viene mi hijito, papá, sí, mi amor, mira, acá dice que las 4, ¿no? Ya va a ser las 4. No
no te preocupes, nadie llega a las 4, todos llegan a las 5. ¿Sí? 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 Entonces miren cómo el prejuicio o el juicio determina qué decido. ¿Qué decido? Decido salir de mi casa a las 4, 4 y media, ¿no? ¿No? Porque ya tengo el juicio de que... Y el juicio, lamentablemente, o el prejuicio, voy buscando la forma de que se confirme, ¿sí? Entonces, llego a las 4 en punto un día y ni el cumpleañero ha llegado todavía al lugar, ¿sí? Entonces digo, se confirmó, ni más. ¿Ya ves? Yo ya decía, ¿sí? Todas las generalizaciones están en este juicio inauténtico. Una chica me dice, doctor, yo ya no confío más en los hombres, todos son iguales, todos están cortados por la misma tijera. Así, hijita, sí. No, pero a ver, cuéntame pues, a ver, ¿cuántas experiencias has tenido en tu vida así frustrantes? Bueno, 2 he tenido y los 2 me han engañado, ¿no? 2, ya. A ver, en el mundo en este momento hay 3.500 millones de hombres y 3.500 millones de mujeres, ¿no? 3.500 millones de hombres. Y has tenido 2 experiencias, 2 de 3.500 millones no parece una estadística muy, ¿muy qué? Muy significativa, ¿no? No, todavía si hubieras tenido 500 todavía podríamos darte alguna validez, pero con 2, ¿no? Y decir, nunca más voy a confiar en ningún hombre, ya, ok, está bien que hagas ese juicio si tú quieres protegerte y no sufrir más, pero ese juicio te va a llevar a ciertas acciones, que son rechazar todo tipo de acercamiento, ¿correcto? Y eso la va a llevar ¿a dónde? Lo más probable es a la soledad, a la infelicidad, ¿sí? Pero sin exponerse a sufrir. Por eso los juicios hay que tener mucho cuidado, porque los juicios es lo que determinan qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Si yo digo, no pasa nada, voy para allá, ¿sí? Por ejemplo, si vas ahí al mercado central a comprar, ¿te vistes igual que venir aquí al colegio? Te vistes diferente. ¿Por qué te vistes diferente? Porque has hecho algún juicio de que allá te puede pasar algo que aquí adentro no te va a pasar, ¿correcto? Y no sabemos si es cierto, ¿eh? Pero por lo menos es el juicio que tenemos. Y entonces tomamos la decisión de ir allá en blue jean y sacarme todo y que no se vea nada, ¿no? Lo más austero posible. Entonces, nuestros juicios nos llevan... Entonces, hay que tener muy en cuenta cuáles son juicios que no son míos. ¿Qué juicios no son míos? Son juicios de la sociedad o de mis padres, de repente. Ahí viene la pregunta tuya, ¿sí? Los padres heredamos nuestro juicio a los hijos, pues, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, ¿qué juicio han heredado de sus padres? Acuérdense, ¿qué juicio? ¿Qué juicio le decía a su mamá o su papá y que ha determinado qué hacen y qué no hacen en la vida? Hay que trabajar mucho. Hay que trabajar mucho, sí, hay que trabajar mucho. Ganarse la vida cuesta un ojo de la cara, es muy dura la vida, ¿no? Eso es un juicio, ¿no? Entonces, cuando tú comienzas a hacer algo que te agrada, dices, no puede ser, por aquí no voy a triunfar, porque para triunfar tiene uno que sufrir, acá la estoy pasando muy bien. No. Entonces, ¿no? El juicio de mi padre era que para triunfar había que sufrir, ¿sí? Entonces, no puede ser, no es el camino. Me voy por otro camino, porque ese juicio va a definir qué hago y qué no hago. ¿Qué otro juicio? Bueno, antes había, ¿no? Para las chicas, de la casa tienes que salir de blanco, si no, no sales, ¿no? Bueno, ahora sales de cualquier color, ya no. ¿No? ¿Qué otro juicio había o tenían? A ver, recuerden de sus padres. ¿Qué juicio? Generalmente sobre los grandes temas de la vida. El dinero, el sexo, el matrimonio, la muerte, ¿no? La comida, ¿no? O de salud, por ejemplo. O la salud. Sí. La salud. Bañarse puede comer. No bañarse puede comer, ya bueno. Sí. Y como comes todo el día, hace tiempo que no te bañas. Sí. ¿Qué otro juicio? Ciertas actividades o ciertas actitudes en la vida te llevarán al éxito, ¿no? Solo Por un ejemplo, camino, ¿no? claro. Por ejemplo, aquí están los juicios racistas. Los juicios racistas están aquí en Esos no son mis juicios. Los he heredado. Mi padre decía, no te juntes con fulanito, no te juntes con los de tal color o lo que fuera, ¿no? No te juntes con esa gente o lo que sea. Entonces, uno va
aprendiendo los juicios que no son suyos. Por eso les llamo juicios inauténticos, porque no es que tú has hecho un análisis de la realidad y sacas tu juicio. Ah, ese es tuyo, ese es tu juicio. Y está bien que saques tu juicio, porque es necesario sacar algún juicio para tomar decisiones. Pero no tomes decisiones en base a juicios de otros, y que además de repente fueron útiles para hace 20 o 30 años atrás. ¿Eh? Porque de repente esos juicios de mamá o de papá no es que eran malintencionados, no eran bien intencionados, querían lo mejor para mí, pero eran válidos para ese momento. Pero yo lo sigo repitiendo como si fuera válido hoy día, ¿sí? Y de repente ya no es válido hoy día. ¿Qué juicio estarán transmitiendo a sus hijos? Piensen. ¿Qué juicio le están transmitiendo a sus hijos y de manera casi inconsciente? ¿Qué juicio le están transmitiendo? ¿Mm? Sí. ¿Qué es lo que define que un niño, por ejemplo, si acá les estamos transmitiendo algún tipo de juicio? Sí. Porque hay niños que tú puedes transmitir un juicio, Sí. pero su personalidad, su forma de ser, Sí. entró por aquí, salió por allá. Entonces, ¿cuál es lo que marca esa diferencia entre un niño que... Buena pregunta. Ahora, yo diría que en este momento ha cambiado las cosas y ya la influencia de los padres ya no es tanta, ¿sí? Cuando yo era chico, o sea, hace poquitos años, casi la única influencia en mi vida eran hasta los 5 años de mi mamá y de mi papá, porque el televisor llegó a mi casa cuando yo tenía 16 años, me parece, 15 o 16 años llegó el televisor, ¿no? Y para cómo llegó el televisor en blanco y negro y con 3 canales, y se demoraba un cuarto de hora en calentar, así que no era muy atractivo, ¿no? No era muy atractivo. Bueno, en todo caso, casi la única influencia de juicios, entonces venía de mi mamá y de mi papá hasta los 5 años. Después, mi mamá, mi papá y mis profesores del colegio, no más, no había más gente a mi alrededor. Ahora los chicos, a su cerebro le entra de todos lados, del internet, del Twitter, del Facebook, del mundo entero, de los demás. Ya tu influencia ya bajó de 80, 90 a 10%. ¿No? Entonces tus juicios capaz ya no tienen tanto poder, porque les vienen juicios de todas partes, Pero eso es lo importante, ¿no? Lo que usted dice del final, porque yo creo que el niño primero busca la aprobación del padre, entonces su Sí. juicio hasta cierto punto le va a repercutir en 4 años. De ahí sus pares y de los medios de comunicación, ¿no? Cierto. Entonces decirle que al final cada uno es único y lo único que busca es su felicidad, ¿no? Cierto, pero cada vez se ha retrocedido eso, pues porque ahora ya salen de la casa al año, nomás ya salen a estimulación temprana y qué sé yo. En mi época, a los 5 años recién salíamos de la casa, teníamos por lo menos 4 o 5 años con mi mamá y mi papá. Ahora, eso tampoco asegura nada, porque mi mamá y mi papá también podían tener un montón de juicios inauténticos y yo me los digería completos, ¿sí? Así que eso tampoco asegura mucho, ¿no? Ya, el segundo. La segunda forma de mal uso, si antes que se vayan todos... De repente volteo y ya no hay nadie. No, lo que pasa es que hoy día pues hay competencia desleal pues en varias cosas, ¿no es cierto? Claro, así que nos vamos en 10 minutos para ver. Ya. Tú te quedarás, pues yo también me voy a ver acá. Ya. La segunda forma de mal uso de los juicios es vivir los juicios como si fueran afirmaciones. Esto ya lo hemos dicho hace un ratito, pero lo vuelvo a repetir. Vivir los juicios como si fueran afirmaciones. Por eso, por ejemplo, nuestros hijos que están en la escuela, esto tienen que saberlo para que cuando escuchen el juicio de otro chico no les afecte demasiado. No les afecte demasiado. Por ejemplo, los chicos en todas las épocas son muy propensos a poner apodos. Yo, la verdad, si fuera director de un colegio, pondría prohibición de poner apodos y el que pone apodos se va del colegio, ¿sí? Me parece que un apodo que la otra persona no esté de acuerdo es una agresión que le va a durar el resto de la vida. Yo veo gente que después de 30 o 40 años sigue sufriendo por lo que le decían en el colegio. Por lo que le decían, sigue sufriendo por lo que le decían, ¿no? Porque además ni siquiera somos muy creativos ni constructivos en poner apodos, ponemos los apodos más crueles, ¿sí? Más crueles. No es que buscamos saber lo mejor de ti, te pongo un apodo que tú te puedas sentir hasta orgulloso del apodo. No, al contrario, te busco lo peor para
chancarte y para denigrarte, ¿no? Entonces debería estar prohibido. Pero como no está prohibido, hay que entrenar a los chicos para decirles que cualquier apodo que le pongan no es una afirmación. No están hablando de ellos. Es un juicio del tipo que quiso hacerse gracioso e inventó una palabra. Pero no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. No es una afirmación, es un juicio de alguien. Si a mí me dicen chato o chino, lo que fuera, es un juicio de alguien, ¿sí? Por ejemplo, a mí desde chico siempre me dijeron chino. ¿Todos están equivocados? Yo no soy chino, ni tengo descendientes chinos, ascendientes chinos. Así que están equivocados, no es conmigo, no es conmigo, ¿no? No es conmigo. Entonces, pero si yo no tendría claro esto, estaría sufriendo, ay, me dicen eso, ay, me dicen lo otro, me dicen. Por eso es que nadie te puede insultar si tú no colaboras con eso, si tú no lo validas. Nadie te puede insultar. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes en este momento, insúltenme, yo les apuesto lo que quiera que no me van a poder insultar. No porque no lo hagan, no porque no tengan la intención, sino que cualquier cosa que digan, yo lo pongo de este lado. Son suyos, son sus juicios. No están hablando de mí. Para que ustedes hablen de mí, yo tengo que validar tu juicio. Si no lo valido, no estás hablando de mí. Aunque quieras hablar de mí. Aunque quieras hablar de mí, no lo vas a poder lograr. Necesito que yo te lo valide. Entonces nuestros hijos tienen que aprender que tienen este instrumento. O validan o no validan lo que le dicen otros. Esa es la manera de defenderse. Sentirse clarito, yo no soy lo que dice el otro chico. Yo no soy eso, ¿no? Ahora, si usted refuerza su autoestima, va a ser mucho mejor, porque entonces cuando el otro me diga sonso, yo digo no. Mi mamá siempre me ha dicho que yo no soy un sonso. Así que no sé a quién se estará refiriendo. No es conmigo, ¿no? No es conmigo. Es como mi mamá siempre me dijo que yo me llamaba Pedro. Y si alguien me dice, oye Juan, yo ni volteo, ¿no? Oye, ¿por qué no me haces caso? Yo no soy Juan. Si tú estás llamando a Juan, será otro, porque a mí no, yo no soy Juan. Igualito, igualito. Yo no soy tonto, si tú me dices tonto. Yo no soy tonto, ¿no? No, que yo te veo como tonto, entonces tú y yo no podemos hacer nada juntos. Permiso, me voy, nada más. Pero no me voy a poner ni a pelear ni a convencerte de otra cosa. Y yo no me voy a sentir mal porque no estás hablando de mí, ¿no? Señora. No, justo iba eso, ¿no? O sea, que tenemos que decirle a nuestros hijos que identifiquen y que diferencien. Que diferencien. Así es. No, y dándose cuenta poco a poco, bueno, a los 3 años de repente no se da cuenta, pero ya a los 6, 7 años se puede dar cuenta la diferencia entre sustantivo y adjetivo, ¿no es cierto? Entre sustantivo y adjetivo. Bueno, los adjetivos todos son juicios, los adjetivos, todos son juicios. Todos son juicios. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿este salón es grande o chico? ¿Qué me dirían? Algunos dicen grande, otros dicen chico, otros dicen regular. ¿Por qué? Porque el salón no es ni grande, ni chico, ni regular. Cada observador evalúa de acuerdo a sus necesidades. Si usted va a entrevistar a una persona, usted mira este salón y dice, oye, pero este salón es muy grande. Pero si usted le va a dar una charla a 1.500 personas, usted dice, este salón es muy chiquito, ¿sí? Total, ¿es chiquito o es grande? Depende del observador para qué quiera y cuál es el adjetivo que le ponga. Entonces, todos los adjetivos son juicios, por lo tanto son inventos del que está hablando. No tiene nada que ver con la realidad. Ahora, sí podría tener que ver si yo lo valido. Por eso es importante tener esa buena autoestima para validar ciertas cosas y no validar otras. Si tú me dices que soy maravilloso, te lo valido. ¿Sí? Si me dices que soy inteligente, te lo valido. Si me dices bruto, no te lo valido, ¿no? Y está bien, está bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto de afirmaciones y juicios? Para pasar al último punto. No, el tercero. Ah, el tercero. El tercero es no fundamentar los juicios. No fundamentar los juicios. ¿Por qué? Porque los juicios, para que tengan validez, si tú quieres validar un juicio, tienes que fundamentarlo. ¿Qué significa fundamentarlo? A ver, ¿en qué afirmaciones te basas? ¿En qué afirmaciones te basas? Tú eres un impuntual, me dices a mí, ¿no? Yo te digo, a ver, ¿en qué afirmaciones te basas? Acá está tu registro. De 10 asistencias, 9 están tarde. Ay, tienes razón, ahí está la afirmación. Sí. Pero si es la primera vez que llego tarde, yo no te acepto que me digas impuntual. No hay ninguna afirmación que lo sustente.
ninguna afirmación que lo sustente. Entonces hay que fundamentar, hay que sustentar un juicio para recién validarlo, no comprárselo enterito, no comprárselo enterito. Por ejemplo, decir que las mujeres manejan mal, no hay ninguna afirmación que lo sustente, al contrario, hay afirmaciones que sustentan lo opuesto, que manejan muy bien, mejor incluso que los salvajes que se meten y hacen barbaridades, ¿sí? Claro, son más respetuosas, son más prudentes, manejan mejor que los hombres. ¿Sí? Es un prejuicio que de repente fue válido cuando todos los que manejaban eran hombres y dos nomás mujeres se atrevieron a manejar y no lo hicieron muy bien. Entonces ya, por eso de nuevo, es el mismo prejuicio que cuando a mí me engañan digo, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales. Ese tipo de generalizaciones lleva a justamente tener juicios infundados. Y cuando lo queremos fundamentar, resulta que no tiene ningún sustento. Eso es muy importante en la familia. Lo último entonces para terminar. Vamos a lo último. Lo último para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero un par de minutos nomás y nos vamos. Lo último es, cuando tengan ustedes un problema en la familia, un problema cualquiera, ¿sí? Hay 4 formas de conversar sobre el problema. 4 formas de conversar sobre el problema. La 1 es la más inadecuada, pero es la más común. Las otras 3 son las adecuadas, pero son las menos comunes, ¿sí? La 1 es la conversación sobre juicios y explicaciones. Es decir, hay un problema y comenzamos a conversar buscando quién es el causante, quién es el culpable, por qué lo hizo, y comenzar a atacarse unos a otros, quién fue y por qué lo hizo, ¿no? Puros juicios, ¿no? Tú siempre eres así, ¿no? Tenías que ser tú, y qué sé yo, cantidad de juicios. Puro juicio nomás. Puros juicios y puras búsqueda de explicaciones de lo que ya sucedió. Culpables, búsqueda de culpables. Y todos, por supuesto, se ponen ¿en qué plan? De víctimas inocentes. Los culpables siempre son otros, ¿ah? Siempre son otros los culpables. Los éxitos son nuestros, los fracasos son de los demás, ¿sí? Por ejemplo, cuando el equipo pierde, ¿no es cierto? Cuando el equipo gana, nosotros ganamos, dicen los miembros, los jugadores, todo el entrenador, nosotros ganamos. Cuando pierden, ¿qué dicen? El árbitro nos hizo perder. Miran afuera. Bueno, el árbitro. O perdimos por la altura nos hizo perder, ¿no? O lo que fuera, siempre vamos a encontrar algo o alguien, ¿no? Sí. Los médicos, cuando la operación sale exitosa, yo lo salvé. Cuando se muere el paciente, se fue el pobrecito, se fue. Entonces todos los seres humanos funcionamos de esa manera. Los triunfos son propios, ¿no? Los fracasos son de los demás. Cuando las cosas salen bien en la familia, también nosotros, ¿sí? O yo, ¿sí? Lo hice. Cuando algo sale mal, ¿quién fue el culpable? A buscar algo así. Tú siempre, pero tú, sí. Al toque levantamos el dedo afuera, ¿sí o no? Así funcionamos todos, igualito. Entonces, esta conversación es la más inútil, pero es la más común. Ahí nos metemos en esa conversación y no salimos de eso. No salimos. Vuelta y vuelta, ¿no? Culpándonos unos a otros. Esa conversación, en lo posible, deben evitarla, ¿sí? Y si se meten, salir rapidito a la segunda. La segunda es la conversación sobre coordinación de acciones. Esta es la más efectiva, coordinación de acciones, que significa que cuando hay un problema rápidamente, a ver, ¿yo qué puedo hacer? Yo me ofrezco a hacer esto, te pido que tú hagas esto, y así, coordinar acciones, ¿sí? Esta coordinación de acciones, ¿a dónde lleva? A la solución, ¿Esto a dónde lleva la primera? Al conflicto. Lleva al conflicto. La tercera es cuando la segunda no se puede, porque a veces no se puede coordinar acciones de inmediato, porque no sabemos realmente qué está pasando, falta información, o no hay una sola solución, hay varias posibles. La tercera es la conversación de alternativas. Entonces,
no sabemos exactamente qué hacer porque hay varias posibilidades, ya, alternativas. ¿Qué les parece? ¿Tú qué propones? Tú propones esto, ya, a ver cuál es la mejor, o podemos mezclar las alternativas y buscar la mejor, ¿no? O sea, después de entrar en la tercera conversación pasamos a la segunda, que es la que va a resolver las cosas, ¿no? Cuando no se puede la 2, entonces la 3, para luego pasar a la 2. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y cuando no se puede la 3, viene la 4. Ya cuando no se puede la 4, ya no sé más, así que hasta ahí termina la charla. ¿Sí? Sí. La 4 es para posibles conversaciones. Posibles conversaciones. ¿Qué significa la 4? De que a veces ni siquiera tenemos a todos los personajes que pueden dar las alternativas. Entonces, posibles conversaciones. De repente hay que buscar a un profesional que nos dé una idea de lo que está pasando en la familia, ¿no? Buscar otras opiniones, ¿no? Esas son posibles conversaciones. Busquemos a ver quién nos puede ayudar, de repente un psicólogo, un médico, una educadora, ¿no? Un sacerdote, no lo sé. Entonces, buscar a otras personas, buscar otros aportes, ¿no? ¿Para qué? Para después ver las alternativas, pasar a la 3 y después pasar a la 2, que es coordinar acciones y solucionar el problema, ¿no? En otras palabras, para terminar, la conversación efectiva es la 2, pero cuando no se puede, podemos ir avanzando a partir de la 3 o a partir de la 4. Lo que hay que evitar en lo posible es la 1. Y si no la evitamos, no importa, un ratito nomás y pasamos, salimos de eso. Entonces, en la familia, ustedes cuando comiencen a enfrascarse en tú, ¿qué, por qué tú? Hice conversación 1, conversación 1, conversación 1. Pasemos a la 2, pasemos a la 2. Pasemos a la 2, ¿sí? Y entonces salen rápidamente. Bien, señores, entonces estoy cerrando esta charla con 3 ideas básicas. Una es, cuando escuches a tus hijos, a tu pareja, mejor primero verifica e indaga antes de sacar conclusiones. Porque uno no escucha al otro, sino se escucha a sí mismo en el primer momento. Segundo, los juicios no son afirmaciones. Los juicios son inventos del que está hablando. Y no lo confundamos nunca con afirmaciones. Y si lo queremos validar, primero tenemos que sustentarlo. Así que fijémonos bien qué juicios tenemos antes de darlos por válido. Y lo tercero, traten de que cuando tengan problemas, rápidamente coordinen acciones para llegar a la solución. Y si no pueden coordinar acciones, busquen alternativas, propongan alternativas o busquen a otras personas. Pero en lo posible no se metan a estarse acusando unos a otros o a revisando el pasado, porque eso no cambia el futuro, que es lo que queremos cambiar. Bueno, han sido muy amables por esta escucha. Ay, disculpen que hay una preguntita. La parte de la crítica, digamos, Sí. una comunicación Sí. está hablando, Sí. hay una parte de crítica. Sí. Después de positiva. Sí, correcto. ¿Es parte del juicio o es posterior? No, es un juicio, pero a veces es necesario que usted haga la crítica. Pero la crítica debe ser constructiva y no destructiva. ¿Cómo es constructiva? Número 1, a solas, en privado. Nada de hacerle la crítica a un hijo delante de los otros, porque los otros espectadores se van a meter en dale más, mamá, dale más duro, dale más, sí. O van a reclamar, ¿y por qué tan blando con él y conmigo se ha sido más dura? No. Sin espectadores. ¿Quiere usted criticar a un hijo por algo? Llévelo a solas. A solas es la conversación, número 1. 2, hágalo cuando tenga tiempo, no así al paso, nomás mandarle la crítica. Pero mamá, no tengo tiempo, me voy. Sí, no, al paso no. Cuando tenga tiempo de conversar. Tercero, cuando esté tranquilo o tranquila. No haga la crítica con enojo, enojada, porque se le va a salir el indio, el samurái o lo que sea, ¿sí? Y la crítica va a terminar siendo destructiva, ¿sí? Por lo tanto, cuando esté tranquilo. Y si no está tranquilo todavía, no haga la crítica ahorita. Vaya, se moja la cabeza, se toma agua, lo que fuera, para calmarse y luego recién hacer la crítica. Con esos 3 sugerencias, la crítica va a ser constructiva y va seguramente a mejorar las cosas en su familia. Que les vaya bien a todos. Muchas gracias por su atención. Gracias. Entonces nos queda que lo más importante para el bienestar de la familia es tener una buena comunicación armónica y efectiva, lo cual no practicamos generalmente en la vida cotidiana, porque hemos aprendido culturalmente algunas formas inadecuadas de comunicación que nos llevan fácilmente al conflicto y a los malos entendidos. Conocer y dominar una buena comunicación emocional nos permitirá entonces tener una buena convivencia con nuestros hijos y con los seres queridos. Muchísimas gracias por su Gracias a participación. ti, muchas gracias.
Muchas gracias por su participación. Bueno, Muy bien. no voy a tener visitas entonces por el departamento, ¿no es cierto? Por psicología. Muchas gracias. Para informarles, papito, que aquellos que han contratado el servicio del refrigerio pueden pasar al segundo piso del comedor. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.